Bienvenidos y bienvenidas a este podcast llamado Cuestionar para Avanzar. Soy el psicoanalista Emanuel Melgar y hoy 7 de julio del 2023, en este noveno desencuentro, seguiré hablando del amor pero desde otro sentido, esta otra posición, del amor de los padres, madres hacia los hijos. Y antes de comenzar, me gusta siempre poner en contexto ciertas cuestiones, ya que este es un espacio donde hablo un poco más en relación a ciertas situaciones o acontecimientos que me van pasando en mi vida laboral. Bueno, primeramente, ya terminó mis clases en la universidad con mis queridos estudiantes de medicina del noveno semestre. Entonces, por mis historias en Instagram lo dije, que iba a tener un poco más de tiempo para grabar y escribir ideas, pero justo un día o 2 días después se me presentó un trabajo para realizar a última hora. Entonces he estado en eso y no he podido subir casi nada, solo he subido algunos posteos que tengo guardados, así que intentaré en lo posible cumplir con los videos, porque hay personas que me siguen y les interesa y esperan mi contenido. Y también a las futuras personas que también les puede gustar el contenido que subo, más allá de si están de acuerdo o en desacuerdo. La idea es, como siempre digo, aunque sea un poco repetitivo en ese sentido, de causarles el deseo por pensar, dudar, cuestionarse sobre su historia, para que un día digan, me animo, voy a agendar mi sesión. Pero es un proceso. Como dije en una historia de Instagram, este es un espacio para valientes, porque no cualquiera puede tolerar hablar de verdad y en serio sobre su sufrimiento, para que en el tiempo puedan vivir mejor. Así que ya basta de vueltas. Vamos a lo que nos interesa, que es el amor. Y para comenzar quisiera mencionar, para los que escucharon el anterior desencuentro, que fue bastante corto y puntual. Muchos puntos no mencioné y seguramente alguien se quedó con sabor a poco. Y puede ser, pero fue a propósito, porque la idea es causar eso en cada desencuentro, más aún en el tema del amor, porque como menciono en mis posteos o videos que subo, siempre nos va a faltar algo. No somos seres en completud, somos seres en falta. Solo la falta es la que causa deseo. Entonces, por eso el anterior desencuentro, sobre todo, fue así, para sostener y no olvidar que siempre va a faltar. Entonces, por eso lo veo como una excusa para hablar en otras oportunidades sobre el amor y seguir interpretando por fuera del sentido común algo tan complejo que necesita un análisis más profundo. Y para dejarlos con una sensación de curiosidad traje este tema, el cual estudié como siempre para darles un contenido de calidad, no porque desconozca el tema, sino porque me gusta elaborarlo con ideas frescas. Estructuré este desencuentro en 2, 3 partes, por decirlo así. Decirles sobre todo en un primer momento de la estructura psicológica en relación al amor, tan fundamental que cumplen los padres, madres hacia los hijos. Luego quisiera comentar un breve ejemplo desde capítulos de Los Simpson. Sí, lo escucharon bien, capítulos de Los Simpson, para que puedan entender mejor lo que les quiero decir. Y para finalizar, dar las conclusiones de dichos capítulos y relacionarlos con los problemas que tiene el amor de los padres, madres hacia los hijos. Ojalá sea de su interés y ya saben, si les interesa en algún momento este podcast, no duden en compartirlo, en comentarle a alguien que hay un psicoanalista de Bolivia, de Santa Cruz, que habla cosas interesantes o cosas raras, no lo sé, como ustedes me escucharán. La madre, al igual que el padre, cumplen funciones muy importantes en la estructura psicológica de los hijos. Es decir, son el síntoma de los padres. Desarrollo la idea. Así como comenté en el video que subí sobre la madre, por si alguien lo quiere ver, está en mis redes sociales,
Los significantes que estructuran la vida psicológica, es decir, aquellos conceptos articulados que van cambiando según la época. En este caso estamos hablando del significante madre y significante padre, que en sí mismo cada uno no significa nada, solo significa algo en relación a otro significante. Es decir, mi madre es lo mejor, mi padre fue un desgraciado. Ahí recién toma un valor. La madre y el padre biológico en sí mismo no significa nada. Lo que importa son las funciones que operan en el hijo o en la hija. La madre es el primer lazo social que tiene un bebé. ¿Por qué digo bebé y no digo hijo o hija? Porque la primera función de una madre es reconocer al bebé como hijo o hija. La misma lógica es para el padre. Reconocer como hijo o hija. Esto no es obvio, por si acaso. ¿O acaso nadie conoce a alguien, si es que no son ustedes, que un padre o madre no reconoce a su hijo o hija? La madre primero ama y luego protege, y el padre primero protege y luego ama. Estas son funciones que han sido estructuradas culturalmente con su tinte social. Podría seguir hablando de más funciones del padre y la madre para con sus hijos, pero ya es suficiente. Hablemos de la función del amor. Dije todo lo mencionado para que sepan el sendero que tomaré y me acompañen los que estén dispuestos. Los demás pueden quedarse hasta aquí si quieren. Hago una pausa antes que se vayan algunos y lástima los que ya se fueron antes. Recordarles que pueden seguirme en mis redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook y por aquí por Spotify y YouTube, para que la aplicación les avise cuando suba un nuevo desencuentro. Y para las personas valientes, pueden agendar su sesión virtual o presencial al WhatsApp 753 57 222. Ahora sí, la función del amor. Que como dije en una parte del video que subí sobre el amor, hay un vínculo muy estrecho entre el amor y el deseo, que se estructura en la infancia en relación a la articulación del deseo de la madre y la función de ley del padre en la estructura psicológica de los hijos. El deseo de la madre sobre el hijo o hija es determinante para su relación con el lazo social mientras va creciendo. Hablo claro y sin rodeos. Su modalidad de deseo es el deseo del otro, es decir, de la madre. Cómo va a amar y cómo va a ser amado. Este deseo de la madre es absorbente. Me refiero a los cuidados, a los mimos, las caricias, la compañía. Me refiero al exceso de presencia. La madre demandante produce la demanda del hijo o hija. ¿A qué me refiero? El primer tiempo de vida del hijo o hija, cuando el hijo llora, la madre no sabe por qué y le demanda cosas, abrigo, alimento, etc. ¿Qué quiero decir con esto? La madre que da demasiado alimento, por ejemplo, el hijo ya sabe qué va a pasar cuando llore. Su madre vendrá, porque sabe que es su objeto de amor, que le da su objeto de necesidad, que es el pecho materno. No perdamos de vista que el infante depende totalmente de la madre. ¿A qué hora va a comer? ¿Cuándo lo va a bañar? ¿Cómo y cuándo lo va a cambiar? ¿Qué le va a enseñar? ¿Cómo lo va a vestir? Etcétera. Va pasando el tiempo y cada llanto es una llamada, es decir, es una demanda de amor. La madre, en su función, tiene la opción de aceptar o rechazar la llamada. Esto es crucial para el infante, porque en un primer momento será el todo de la madre, o mejor dicho, el objeto del deseo de la madre. Pero seguirá pasando el tiempo y el infante empieza a crecer. La madre en su función empezará a hacer otras cosas, ocuparse de otros de sus hijos, de su trabajo, su pareja o de cualquier cosa que esté por fuera de su hijo o hija. Y es aquí donde se empieza a formar su falta en el hijo, sus carencias, sus abandonos, para ir forjando su independencia.
Me detengo un momento. Vamos con el padre. Como dije, su primera función es el ser el portador de la ley y luego de amar. La ley la puede cumplir la madre, por supuesto. Un momento, ya llegaremos a eso. Esta función de ley es muy importante en relación al deseo de la madre. Mientras va pasando todo esto, las funciones del padre es de ubicarse como el protector. Esta es una función cultural que está estructurada psicológicamente en las personas de esta sociedad. No es un pensamiento machista, por si alguien lo piensa así. Entonces, cuando el infante ya no es el centro, para que esto siga su curso y forje su independencia, como ya mencioné, tiene que operar su función de ley. Vas a ir a tu cuarto a dormir. Nosotros con tu mamá dormimos acá. Te dije que vamos a salir, te vas a quedar con tus abuelos, por ejemplo. Ya volvemos, etcétera. Todo esto se va a ir articulando psicológicamente el deseo de la madre y la función de ley del padre. Ahora bien, ya están advertidos. Vamos a lo espeso, a lo movedizo del asunto. Toda esta articulación estará conectada con las sensaciones, percepciones del infante en cada uno de estos momentos, para que devenga su forma de amar y su forma de ser amado. Estas modalidades seguirán un sendero sin salida, con atajos si quieren, pero el camino es el mismo. Hay niños, niñas que no tienen a su padre o a su madre o a ambos. En este sentido, eso no importa. Lo que importa es quién ocupará dichos roles para realizar dichas funciones. O dichas funciones en la actualidad son realizadas de forma invertida en los roles. Es decir, la madre es la ley y el padre es el que ama. El análisis de la sociedad es muy reducido porque ignoran muchas variables. La carencia de amor causa muchos estragos en los hijos o hijas, en el peor de los casos. La clave está en dónde se ubica ese hijo o esa hija ante esa carencia. Por eso no es causa y efecto. Pero hay un punto que se ignora y que es el exceso de amor. También puede producir estragos en los hijos, donde el deseo de la madre es casi totalitario y la ley del padre es reducida totalmente. Son los típicos padres y madres que dicen esto, por ejemplo, cuando el hijo tuvo una mala conducta y cuando va a ser castigado por aquel que esté en función de ley, viene el deseo de la madre, aunque no necesariamente es la madre, porque me refiero a la función, e impide que se lo castigue. Pero no solo eso, sino que el deseo desautorizó la ley, en vez de que la ley sustituya esa función de deseo de amor, de que no le pase nada para que lo entiendan. Todo este proceso que acabo de comentar en los primeros años de vida del infante es tan crucial, estos puntos, que de ahí devendrá su modalidad de deseo de vida. Un neurótico, entre comillas, normal, o en casos un poco graves, neuróticos desestructurados, con muchos problemas, bien jodidos, o en el peor de los casos, que se dé una perversión o una locura. Les anticipo, para los que sigan escuchando, de esto hablaré en los siguientes desencuentros. Para los que no se hayan ido por aburrimiento y sigan aquí, felicidades por hacer el ejercicio mental de escucharme, hablando de este tema tan complejo. Y si es un poco denso o pesado, es para que se den cuenta la complejidad de esto, que afuera se ignora por un sentido común. Por eso la propuesta de este espacio psicológico llamado el psicoanálisis es diferente. Se trabaja con la estructura, es decir, de qué está formado un problema, para trabajarlo, para que en el tiempo no solamente deje de ser un problema, sino para que tenga un saber de su inconsciente, de los porqués de sus problemas o sus problemas. Ahora,
Para relajarlos un poco, hablemos de Los Simpsons. Esta particular serie que creo que todos los que están aquí han visto por lo menos alguna vez. Voy a hablarles de un par de capítulos, uno que seguramente todos han visto y otros dos que creo que pocos conocen, pero se los resumiré brevemente. Hablaré de dos capítulos que tienen cierta conexión. Uno es de la primera temporada y otro de las últimas. Quise hablar de esto porque me llamó la atención una publicación que hizo alguien en una página sobre este capítulo de las últimas temporadas y decía lo siguiente: qué mal que los escritores de Los Simpsons no sigan la continuidad de su historia. En un capítulo donde aparece el artista Billy Ellis, le pregunta a Lisa si su padre la apoya con la música, lo cual ella responde. Textualmente dice esto: si le dieran suficientes cervezas, tapones para los oídos y dijeras que se fuera a otro lado, no me apoya. Y la publicación continúa con esto: ¿cómo va a decir eso si en un capítulo, cuando a Lisa se le rompe su saxofón, recuerdan cómo obtuvo ese saxofón, a lo cual cuentan la historia? Y era el grano. Se lo compra Homero, prefiriendo eso a comprarse su aire acondicionado, justo en una época de calor horrible en la ciudad. También le pone una linda dedicatoria. Y bueno, en ese capítulo, después de recordar, están justamente viviendo otra época de calor. Y Homero había ahorrado para comprarse nuevamente su aire acondicionado. Prefiere comprarle otro nuevo, dándole otra dedicatoria. Hasta aquí, ojalá me hayan seguido y la publicación termina con esto: su padre la apoya comprándole en 2 ocasiones su saxofón, prefiriendo a su hija que un gusto suyo. Seguramente todo, o la mayoría, concuerda con la publicación. Bueno, ahora viene mi interpretación como psicoanalista. Síganme. Les pregunto a ustedes, para que lo piensen, ¿cuántos de aquí no han escuchado, si es que no son ustedes los que lo han dicho: mi padre, mi madre no me quiere, no me ama? La pregunta es en relación a qué se dice eso. ¿En relación a mis amistades con sus padres? ¿En relación a mis hermanos? ¿En relación a qué? ¿Cuántos de aquí no han discutido un montón de veces con sus padres, con sus madres, teniendo o no teniendo razón, pero han discutido, se han enojado, se han molestado, han herido o los han herido con palabras o golpes, y al otro día o los días siguientes sean igual, o ya están bien, o ya se reconcilian, o en el mejor de los casos te piden o pedís disculpa, y en los otros casos donde no pedís o no te piden disculpa, o cuando decís esas son cosas del pasado, ya está todo bien, con mi padre, con mi madre, entras en la ficción de que eso es cierto. Eso se desvanece como le sacás una carta del medio a una torre de naipes cuando alguien viene a análisis, porque empieza a asociar, a recordar, y supuestamente ese todo está bien ya es del pasado. Te encontrás llorando, te encontrás enojado, te encontrás con rencor cuando mencionás aquellas vivencias que, sea cual sea, se trata siempre del amor. ¿Acaso no puede pasar que alguien se gradúe del colegio, de la universidad, haya conseguido un premio en su hacer y diga: nadie me apoyó, yo lo hice solo o sola? Y si tu padre o tu madre te escucha, te dice: ¿cómo que nadie te apoyó? Yo te pagué tu universidad, yo te pagué el colegio, yo te di para tu pasaje, yo te di para tu recreo, entre otras cosas. Y el hijo o la hija puede ser que diga: no me apoyaste, porque nunca me preguntaste cómo me sentía. Nunca te preocupaste por lo que hacía, solo me reclamabas, me exigías. A lo cual el padre, la madre te puede decir: pero no lo hacía porque yo confiaba en vos, porque siempre te vi bien, porque quería que seas mejor que yo, etcétera. Y así, un ida y vuelta
que es interminable. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien Lisa tuvo esos dos saxofón porque su padre se los compró, en vez de comprarse su aire acondicionado, para la estructura psicológica de Lisa, en sus ideas, pensamientos, su padre nunca la apoyó. ¿O cuántos capítulos no hemos visto y escuchado que Homero carece de interés por lo que hace su hija, más aún de la música, no estando presente? Hasta un capítulo, Homero contrata a un detective porque no sabe nada de Lisa. Entonces, la respuesta de Lisa es lo que percibió en cada discurso y deseo del padre. Y esta misma lógica, como comenté hace un momento, sucede, pero se ignora, como la publicación de esta persona. Pero no es esta persona que esté mal, es el discurso social que tiene un análisis muy simple y reducido de las cosas. No van más allá, se quedan en un sentido común, ven un detalle y se quedan con eso. No trabajan la estructura completa. Y como dato, investigando sobre este capítulo, hay muchos videos y publicaciones de personas en la misma orientación y con el mismo análisis. Vamos al siguiente capítulo, que en lo personal es para mí el mejor capítulo de Los Simpsons, por lo menos de todos los que yo he visto, por cómo está estructurado y que dice más de lo que quiere decir. Y se llama La vida de Bart. Me acuerdo que este capítulo lo he visto un par de veces e hice que mis estudiantes de filosofía, cuando trabajaba en el colegio, lo vieran en clases conmigo para analizarlo. Le mando un saludo si alguien de mis estudiantes está escuchando este podcast. Empieza con Bart siendo un niño pequeño, donde le está haciendo preguntas a Homero. No porque él quiera hablar con su hijo, sino porque está en el piso lastimado, porque se cayó, porque Bart dejó un juguete en el escalón. Y muestran que la figura del padre, la función del padre, la cumple el abuelo, dándole el amor que Homero no le da, identificándose con el abuelo, como por ejemplo al hacer algo ilegal, que es conducir, ya que el abuelo no tiene licencia y Bart es un niño y aún así conducen. La relación de inferioridad en relación a Lisa y el intento de Bart por llamar la atención a cada momento, como en toda la serie, una demanda de amor, un reconocimiento que le es negada por Homero. ¿O creen que es casual que Bart no le diga a papá y le diga a Homero, ubicándolo por fuera de su círculo familiar? Y en una parte, Homero y Marge van a la psicóloga, en este capítulo, por las conductas que tiene Bart. A lo cual ella, la psicóloga, le dice, su hijo quiere su atención, quiere amor, llévelo a acampar. Claramente es un dibujo, es una serie, pero como todo psicólogo, le dice lo que tiene que hacer. Pero no se trata de eso. No se trata de que esté bien o que esté mal lo que le dijo. Se trata de por qué no le presta atención, por qué no le da amor, por qué no lo reconoce. De eso se trata. Lo cual Homero, siguiendo con el capítulo, lo lleva a Bart a acampar. Bart está emocionado, pero Homero no lo lleva a acampar. Lo lleva a un hotel y no hacen nada juntos. Y Bart se siente súper mal. Después Bart, al otro día, le da una calcomanía a su padre para que la ponga en el auto. Y la calcomanía dice, mi hijo es el niño del año. Y Homero, cuando la va a colocar en su auto, al otro día Bart justo se levanta y ve que está por colocar la calcomanía, pero no la coloca. Y la coloca encima del asiento de adelante y justo cuando sale Homero para ir a su trabajo, la calcomanía sale por la ventana y se cae a un charco con agua y se deshace. Después se ve que sigue el lazo con el abuelo y le regala una bicicleta por su cumpleaños a Bart, una que es peligrosa y por eso no se la habían comprado. Bart ya tiene 15 años y se queda solo con Homero en la casa.
Y Homero intenta acercarse a Bart, pero no puede. Bart hace una fiesta y Homero en un momento está drogado con el jefe Gorgory en su habitación. Y Bart le dice cómo se siente, a lo que Homero le dice lo siguiente: cuando naciste estaba asustado, estaba aterrado. Significaba que yo ya no era un niño, lo cual soy igual a ti, un hombre incomprendido que quiere que su familia lo ame. Textualmente le dice eso. Y le dice de darse un abrazo. Y justo cuando todo marcha súper bien, Homero dice: me alegra tener un hijo que nunca logrará nada. Lo cual Bart se molesta y le dice a Homero: tú siempre arruinas todo. Y se va. Luego va a buscar al abuelo porque quiere un discurso paternal, reconocimiento de amor. Bart se dedica a manejar bicicleta como deporte para tener un reconocimiento. Y después muestran escenas de la rivalidad con Lisa, de sentirse sombra de ella. Y luego, años más adelante, Bart abre una tienda de bicicletas. Bart se identifica con Homero, no dándole amor a Lisa, siendo un alcohólico. Y la última escena es Bart, adulto, y Homero en una escena similar a la primera, donde Bart le hace preguntas. Y uno creería que es un padre pasando tiempo junto con su hijo, pero es porque Homero no se puede mover porque está intoxicado y Bart está borracho. Y ahí termina el capítulo. Es decir, la única forma que encontró Bart de acercarse a su padre fue con el alcohol. Y es así como cada uno, ante el desamor del padre, de la madre, cada uno responde de determinada manera, claramente de forma inconsciente. Y quiero cerrar este desencuentro con una imagen que vi hace un tiempo que dice así: donde está el padre, está escrito, no te vamos a joder. Y donde está la madre dice, como nuestros padres nos jodieron. Y en el hijo está escrito, un nuevo tipo de jodido. Y así es como termina este desencuentro. Muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final. A las personas que se animen, los espero en mi consultorio para atenderles.